Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a la presentación del informe de la revista Instituto de Estudios Económicos, que bajo el título Los servicios de interés general vamos a tratar de analizar, digamos, este concepto que es muy, muy importante, como ocurre en España ahora mismo, no solo por la importancia de los servicios de interés general que se prestan, sino también por el aumento del consumo de los mismos como consecuencia de un aumento de la población en nuestro país. Para ello tenemos, en un primer lugar, a José Carlos Laguna, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, que nos hará una exposición de su artículo. Seguidamente, don Guillermo González, profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. También contamos con don Juan Miguel del Moral, vicesecretario general de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, de ASNEF. Y finalmente, con don Jesús Castillo, que es el responsable de finanzas digitales y pagos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. En definitiva, tenemos aquí un buen variedad, digamos, de expertos en esa materia que han contribuido a la realización de este informe. No voy a entrar mucho en detalle porque yo creo que lo interesante es que escuchemos a ellos. Simplemente dar dos pinceladas, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es de analizar eh, la importancia de los servicios de interés general, que son absolutamente fundamentales para, como su propio nombre indica, dar servicios al conjunto de la población. Esos servicios son provistos en mercados muchas veces liberalizados por empresas privadas que lo hacen de manera eficiente y donde incurren como consecuencia de tener que ofrecer estos servicios en unos costes que deben de ser compensados. Y aparte de estos costes son cada vez más crecientes porque la población, como ya sabéis, en España ha aumentado de forma significativa y esos costes, pues bueno, el propio informe los estima en alrededor de 4.000 millones de euros, ¿no? Que es una cantidad bastante significativa. Y aquí al final, si esos costes no se reconocen, pues al final irá en detrimento de las inversiones que sean necesarias para el desarrollo, digamos, de estos servicios, ¿no? Y bueno, hay sectores donde son especialmente intensivos en los servicios de interés general, son muchos. El sector ferroviario, por ejemplo, es un clásico ejemplo, pero también hay otros sectores como el sector bancario, sector de telecomunicaciones. En fin, hay bastantes sectores. El sector aeroportuario, en el mundo de las infraestructuras, pues también hay muchos servicios de interés general. Pero bueno, yo creo que nos van a ilustrar en sus reflexiones el conjunto de catedráticos y expertos que tenemos aquí hoy. Y quiero dar la palabra en primer lugar a José Carlos Laguna, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid. Bueno, pues aunque tenemos 5 o 6 minutos solamente para hablar, unos breves segundos para agradecer la iniciativa y, por supuesto, la invitación para comentar un tema tan relevante como este, ¿no? Hablamos del principio de indemnidad patrimonial en la prestación de obligaciones de servicio público, es decir, hablamos de servicios de interés general, que es un concepto que viene del ámbito de la Unión Europea, pero que en definitiva remite a las actividades esenciales de que habla nuestra Constitución, o incluso al concepto amplísimo de servicio público. Es decir, se trata de actividades esenciales, indispensables para el conjunto de los ciudadanos y también para el funcionamiento de la economía. El hecho de que una actividad sea esencial, indispensable, no significa que tenga que ser pública, muy al contrario. En una economía de mercado, en principio, debe abrirse justamente a la libre iniciativa, la prestación de estas actividades esenciales, como con gran acierto pues, hizo la Unión Europea y en general el mundo occidental a partir de los años 80 o 90. Estamos hablando de transportes, de energía, de telecomunicaciones, del sector postal, del sector financiero, del sector audiovisual, ¿no? La radio y televisión. Estamos hablando de los grandes servicios económicos que el hecho de que sean esenciales, el hecho de que no puedan faltar su prestación, no significa que, insisto, en una economía de mercado no deba asumir el protagonismo la libre iniciativa. Lo que ocurre es que todos sabemos que la libre iniciativa no puede funcionar sola, tiene que funcionar de la mano de una adecuada regulación. Y justamente en este contexto, también por obra del derecho de la Unión Europea, se introduce el concepto de obligaciones de servicio público,
que tratan de corregir esos fallos del mercado para asegurar la consecución de determinados objetivos de interés general o bien la cobertura universal del servicio. A partir de aquí hay que hacer una distinción que casi nunca se hace y que me parece que está en la clave de este tema, ¿no? Podríamos hablar, de hecho se habla en el informe de principio a fin, de las obligaciones generales de servicio público. Es decir, hay determinadas medidas que, mejor deberíamos decir, de regulación que se imponen sobre el conjunto de los operadores. Es verdad que aquí podríamos discutir si el conjunto de los operadores no siguen siendo solamente una parte, porque en definitiva son medidas que se adoptan en beneficio de la sociedad y solamente se imponen a los operadores del sector. Pero lo cierto es que hay una distinción fundamental entre aquellas medidas que se imponen al conjunto de los operadores y aquellas otras que recaen solamente sobre uno de ellos. Estas obligaciones generales, es decir, que se imponen sobre el conjunto de los operadores, podríamos discutir si son o no obligaciones de servicio público, pero normalmente son comprendidas como la regulación del sector, que definen las condiciones básicas del ejercicio de la libertad y, en principio, se entiende que comportan una exigencia de internalización de los costes, porque, en todo caso, en la medida en que se imponen al conjunto de los operadores, estos van a estar en condiciones de trasladarlas vía precios a los usuarios sin sufrir merma de competitividad. Además de estas obligaciones generales que se imponen al conjunto de los operadores, por ejemplo, la cuenta de pago básica o la necesidad de que los operadores petroleros pues, mantengan o contribuyan al mantenimiento de unas reservas estratégicas, además de estas obligaciones generales que se imponen al conjunto de los operadores, hay otras que responden mejor a la denominación específica de obligaciones de servicio público, que son aquellas que se imponen singularmente a alguno de los operadores. El caso más llamativo, más expresivo, es el del servicio universal. La prestación del servicio universal de telecomunicaciones, por ejemplo, no se impone al conjunto de los operadores, sino que se selecciona uno de ellos al que se impone la prestación de este servicio. Naturalmente es una prestación forzosa, es una privación singular de contenido materialmente expropiatorio, porque en la mayor parte de los casos esto dará lugar a un déficit. Y respondiendo a esa naturaleza materialmente expropiatoria, lógicamente las leyes que imponen esta obligación singular a un operador concreto prevén también el mecanismo de financiación. Podríamos hablar de un supuesto aún más problemático, el de aquella imposición de obligaciones singulares, es decir, obligaciones a operadores concretos, pero a las que la legislación no reconoce el carácter de obligación de servicio público. Me refiero a las medidas de promoción positiva de la competencia que, volviendo al sector de las telecomunicaciones, obligan al propietario de la infraestructura a abrirla a sus competidores a precios orientados a costes, en último término, fijados por la Administración. Esta medida, que tiene un indudable carácter singular y que se impone, como decimos, normalmente al operador dominante, esta medida no es calificada por la legislación como una obligación de servicio público, sino que se entiende que es un deber general que resulta de la propia regulación. Este es el supuesto más problemático. El último punto, no he mirado la hora, pero no quiero pasarme. El último punto tiene que ver con la financiación del servicio universal, donde aquí pues, el derecho de la Unión Europea, que ha armonizado las líneas generales del régimen jurídico de estos servicios, mantiene una amplia discrecionalidad para los Estados. Aquí básicamente tenemos tres posibilidades. La primera sería la más lógica, que si esta es una medida que se impone a favor del interés general, sea el interés general, es decir, los presupuestos generales del Estado, los que financian la medida, ¿no? Lo que pasa es que todos sabemos que el legislador es amigo de imponer medidas de interés general, pero raramente asume la factura de ellas, ¿no? Y, por tanto, no suele encontrarse en los presupuestos generales del Estado la partida destinada a cubrir el coste neto de financiación de los servicios universales. Una segunda alternativa sería trasladarla a los usuarios del servicio.
Bueno, los usuarios del servicio son los directamente receptores y se produciría una subvención cruzada entre ellos. La única cuestión a poner de manifiesto aquí que perderíamos la progresividad propia del sistema fiscal, pero sería una opción. No obstante, la opción preferida del legislador siempre es que lo pague el conjunto de operadores del sector, ¿no? Bien a través de la constitución formal de un fondo de compensación del llamado servicio universal o del tipo de obligación de servicio público de que se trate, o a través de otro tipo de medidas. A partir de aquí, pues, entraríamos ya en las cuestiones más de detalle, quienes se ven obligados a contribuir, porque siempre en esto de la regulación hay sus distinciones y no todos se entiende que están obligados a contribuir de la misma manera, aparte, en fin, del problema siempre de la contabilidad de costes y de saber cuál es el coste neto de prestación del servicio. Pero, en principio, la idea principal con la que cierro es que la compensación necesaria por las obligaciones de servicio público no debe comportar ninguna desventaja competitiva ni tampoco ninguna medida de favor que debería ser considerada una ayuda de Estado. En fin, eh, esto es lo que puede darnos pie para empezar a discutir de estos temas. Guillermo, nos comentas tu artículo. Sí. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar. Mi artículo lleva por título La prestación obligatoria de servicios de interés general en el ciclo urbano del agua. Tiene 3 partes. La primera, que suena un poco a explicación, que cuando tienes que explicarlo algo pasa, y es el carácter, a indagar un poco en el carácter de servicio de interés general y de recepción obligatoria que tienen los servicios del ciclo del agua. En segundo lugar, la segunda parte analiza algunos de los problemas en concreto que tienen la prestación de estos servicios cuando se lleva a cabo a través de una gestión indirecta, es decir, con la colaboración del sector privado. Y finalmente una parte de conclusiones, o quizás deberíamos haber dicho propuestas también, porque son una serie de planteamientos que afectarían a todo el sector, no solamente a los supuestos de gestión indirecta. La primera parte se analiza, pues no existe en la regulación española una declaración que diga que los servicios del ciclo del agua, aunque todos entendemos que son servicios necesarios, pues tienen ese carácter esencial. Sí se dijo de pasada durante la crisis, la pandemia, durante el COVID, y por lo tanto se le reconocieron ciertos derechos para garantizar la continuidad del servicio, pero paradójicamente no existe una norma en España que a día de hoy reconozca este carácter, ¿no? Sí que efectivamente el Tribunal Constitucional ha declarado que son servicios de recepción obligatoria, con lo que ello conlleva, pero bueno, esta es una conclusión que se extrae del análisis de la jurisprudencia que, sin embargo, no viene recogida en la legislación. En el ámbito de la prestación de estos servicios, y paso ya a la segunda parte del artículo, la ley española permite que, pese a ser servicios públicos, pues esto no implica necesariamente que los tenga que prestar siempre el sector público, y por eso se analizan brevemente los distintos modos de gestión. La gestión directa a cargo de la administración, bien por la propia administración o bien a través de entes instrumentales, o la gestión indirecta mediante los distintos modos que permite la contratación pública, y que actualmente básicamente es el contrato de concesión de servicios, y quizás, al menos teóricamente, aunque los ejemplos aquí son mucho menores, mediante un contrato de servicios de los que tienen como destinatario a la ciudadanía, que es un contrato de servicios un poco especial que se introdujo en la ley de 2017. Bien, la gestión indirecta, por centrándonos un poco en el tema también general de este trabajo, se enfrenta con una serie de limitaciones a la hora de compensar adecuadamente las obligaciones que presta el concesionario. El primero es, a mi juicio, una interpretación innecesariamente rigorista del concepto de riesgo operacional. Hoy en día se dice que los concesionarios, las empresas o entidades que son titulares de un contrato de concesión de servicios como este, tienen que soportar un riesgo operacional, lo que significa que en condiciones normales de operación no está garantizado que vayan a recuperar las inversiones que realizan ni al inicio del contrato ni durante toda la vida del mismo. La Unión Europea hace hincapié en este concepto, pero al mismo tiempo también indica que no necesita que el concesionario asuma
todo el riesgo operacional. Sin embargo, en España hay una tendencia a atribuir un exceso de riesgo, porque al principio del riesgo operacional se le junta también el tradicional en España de riesgo y ventura, y por tanto yo creo que de cara a la futura revisión de las directivas comunitarias, que está ahora en proceso, no estaría mal, como decía recientemente la OIRESCO, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que se intente definir con un poco más de detalle este concepto del riesgo operacional. También creo que en la defensa de la competencia y de la libre participación a veces se olvida, que sin duda es importante y es uno de los mantras de la contratación europea, se olvida la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos, que creo que hoy en día, en el caso del agua, a veces no está del todo garantizado, o al menos no es un principio primordial. Y así como el de recuperación de costes, que en el ámbito del agua viene expresamente recogido en la Directiva Marco del Agua y que no siempre se recuperan, ¿no? Especialmente expuesto también está el concesionario hoy en día al denominado riesgo normativo. Es decir, la ley española de contratos dice que cuando se introduzcan nuevas normas que hagan más difícil la prestación del servicio, los costes, salvo que la norma la haya aprobado la misma administración que ha otorgado el contrato, que no suele ser el caso, en este caso son servicios locales, lo tiene que soportar el concesionario. En un sector crecientemente protegido como es el del agua, porque pues, cada vez son más el tipo de medidas que garantizan la calidad y que por lo tanto encarecen un poco el servicio, como es el del agua, pues al final esto termina siendo un sobrecoste que el concesionario no ve forma de repercutir a las tarifas, ¿no? Y finalmente, como conclusiones o propuestas un poco ya de sector, creo que es necesario un diseño de tarifas del agua que devuelvan las tarifas al ámbito técnico, las extraigan del ámbito político en el que a veces se ven inmersas. Para eso también se lanza una idea, y es la posibilidad de que el Estado, haciendo uso de las competencias generales que tiene en materia de medio ambiente, ayude en el diseño de una estructura tarifaria básica que a día de hoy no existe y que por lo tanto pues, queda a la libertad de cada entidad local. Se recuerda el papel que tienen las autoridades autonómicas en materia de revisión de precios. Y finalmente se analiza también las limitaciones que impone la actual ley de desindexación, que ha establecido algunas limitaciones a la hora de la restricción de precios. Y disculpen si he ido un poco deprisa, quería abordar todos los temas e intentar cumplir con el tiempo. Muchas gracias, Juan Miguel, muy interesante. Guillermo. Juan Miguel. Íñigo Gregorio, muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado y gracias al IE, porque nos habéis dado la oportunidad de reflexionar sobre un tema que yo creo que a nivel humano nos impacta a todos. ¿Se escucha bien? A la hora de escribir el artículo me daba cuenta de que es muy humano y nos pasa a todos no valorar aquello que nos viene dado de forma gratuita. Es decir, hay una serie de servicios que prestan empresas privadas, empresas que lógicamente tienen ánimo de lucro y por mucho que sean de interés general, tienen una serie de costes que les son propios y que asumen internamente, sin trasladárselos en muchos casos a los ciudadanos. Concretamente voy a hablar del sector financiero, que es al que tengo hoy el privilegio de representar y que, como todos ustedes saben, está hiperregulado. El sector financiero soporta una serie de pesos normativos que le vienen dados, que le son propios y que hacen que tenga unas carencias a la hora de generar esa rentabilidad. Pero a la hora de hacer esta reflexión decía, ¿se imaginan ustedes un mundo sin bancos? ¿Se imaginan tener que ahorrar antes de adquirir una vivienda? Y concretamente desde el punto de vista de ASNEF, que representamos a las financieras de crédito al consumo, un coche, una lavadora que se rompe, tener que hacer frente al ahorro antes de poder adquirirlo sería imposible. Pues ese sería su modelo de negocio natural. Pero no solo tienen que cumplir con eso, tienen que cumplir con una serie de servicios que dan al ciudadano y que son de interés general para la economía, como puede ser luchar contra el blanqueo de capitales, contra la financiación del terrorismo, hace de canalizador de ayudas públicas, sirve para la relación con las administraciones públicas, facilitando al ciudadano, por ejemplo, al pago de los impuestos, una lucha constante por garantizar la ciberseguridad, por supuesto, inclusión financiera, llegando a aquellos sectores más desfavorecidos en condiciones mejores de mercado, educación financiera, en definitiva,
una serie de servicios que, como decía al inicio de la intervención, son gratuitos y humanamente no los valoramos. Creo que hay que ponerlos en valor, que este informe del IEE permite hablar de estas cuestiones que requieren, en mi opinión, una contraprestación y que por lo menos hoy nos da voz a los sectores para reclamar esa atención, y por ello llamo a una reflexión, y es que cada vez que hablemos de cierto sector, en este caso concreto, insisto, el bancario, en mi caso, el de crédito al consumo, pues valoremos todo esto que nos da, que damos por hecho porque lo tenemos, porque es gratis, pero que probablemente no tendría que serlo. Y con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Si pasamos la palabra al último de los intervenientes, a don Jesús Castillo. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues dando continuidad a mi compañero que ha hablado sobre el papel que juega aquí el sector financiero, yo me he traído una slide porque nos gusta mucho el sector apoyarnos en cifras y en numeritos, y sí que hemos puesto la oportunidad de este artículo, gracias a IE por haberme solicitado el artículo, porque para mí fue ilusionante poder poner luz y poner foco en una actividad que siempre gestionamos internamente en las entidades, y ahora pues tenemos la oportunidad pues poco de mostrar al público, ¿no? Que siempre se negocia unilateralmente con la administración, y aquí podemos ver bueno, que da luz, ¿no? La verdad es que el sector, pues, gracias a la capacidad que tiene de toda su red de oficinas, sus bancas electrónicas, sus cajeros automáticos, tal, pues pone a disposición de toda la ciudadanía el que ellos puedan cumplir con sus trámites fiscales para pagar todo tipo de tributos, impuestos, y luego también contribuimos en abonar todo tipo de prestaciones y ayudas sociales, ¿no? Poder pagar las pensiones a los pensionistas con contributivas, poder gestionar con ellos todas las ayudas por el desempleo. Entonces, bueno, pues dentro de estas actividades, pues hemos hecho un estudio, anualmente hacemos un estudio del sector, y vemos que podemos cuantificarla en unos 380 millones de operaciones. Aquí estamos poniendo un número a todas las operaciones que cuando vienen el ciudadano a la oficina, pues, hace cola el día 25 para comprobar que tiene su pensión ahí puesta, o para, oye, pagar mi tasa, que el ayuntamiento decide pues cobrar una tasa anual con este importe del ayuntamiento de no sé qué pueblo o el ayuntamiento de tal otro, y pues ponemos a disposición de todos esos organismos pues el que el cliente pueda fácil y cómodamente pues, cumplir con esos requisitos. Al final se pueden mover unos 271.000 millones de euros, ¿no? Y bueno, pues con todo esto pues vemos que es verdad que existe. Podemos pensar, oye, hay un modelo retributivo porque tú este dinero pues estás con él unos días ahí hasta que lo ingreses a la cuenta del tesoro. Digo, pues mira, oye, este dinero yo lo tengo unos días, un convenio que se hizo con cada ayuntamiento hace 50 o 100 años, en que los tipos de interés estaban como estaban y las operaciones iban como ahora hoy en día, los pagos son casi instantáneos. Yo ese dinero se pongo enseguida a disposición de la administración. Es una cantidad indigente de operaciones la que hacemos todos los días por 8.000 canales, y pues cuantificamos estas operaciones. Aquí reflejamos un estudio, los datos con la agencia tributaria, con la tesorería y con la administración local. La administración local es la que más nos vuelve loco, porque cada organismo autonómico o ayuntamiento tiene una tipología de recaudación, de plano de prestaciones, que tenemos que el personal de la oficina debe saber cuando viene un cliente a qué quiere pagar ese dinero y con qué importe y de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos supone pues mucha formación, la red de oficinas, muchas transacciones, y las operaciones manuales son mucho más caras que las operaciones telemáticas. Vemos que cada año las operaciones manuales van incrementándose, intentamos ahorrar costes con las operaciones telemáticas. Y en eso estamos, en hablar con los organismos e intentar que cada vez que exista un modelo para pagar un tributo, tal, pues oye, permítame que lo pague la persona en un cajero, pone un código de barras, permítame que lo pague por internet, e intentamos ahí minimizar costes cada año para pues, ayudar a colaborar con la administración en todas sus fuentes de financiación, ¿no? Aparte de que cuando hay un tema como la DANA o hay un tema como el COVID y tal, pues siempre se adelantan prestaciones sociales, se adelantan esos temas, pues siempre se quiere colaborar con la ciudadanía en poner todos esos canales, ¿no? Y nada más, pues cumplo con mi tiempo y muchas gracias. Gracias, muy eficientes todos los intervinientes. Pasamos al turno de preguntas.
Buenos días, soy Carmen Obregón de Demócrata. Disculpen, en esta casa ya me conocen, he llegado un poco tarde y a lo mejor seguramente que me he perdido algo importante, pero en el resumen que nos entregan, ustedes aluden a que en realidad este servicio es una forma encubierta de fiscalidad selectiva que penaliza la inversión y reduce el dinamismo empresarial. Y me gustaría saber si en cada uno de sus sectores han podido cuantificar de alguna manera cómo les puede perjudicar la prestación de estos servicios y la no compensación por parte del Estado. Gracias. Bueno, el coste de prestación de servicios públicos está en la página 20 y se ha estimado en orden de 4.000 millones de euros. Lo que sucede. Sí, lo que sucede es que parte de ellos sí que es compensado, es decir, ese coste de prestación, parte de ellos sí es compensado. El objetivo de plantear el tema de impuesto selectivo es que en la práctica, cuando el servicio público de interés general no es compensado parcialmente, en la práctica se convierte en una prestación económica que no soporta el conjunto de contribuyentes de acuerdo a capacidad económica, sino un conjunto concreto de empresas, aunque sean la totalidad del sector. Y en esta medida, obligar a un particular a hacer una obligación general al margen de su capacidad económica, es decir, que la puede tener que hacer incluso en un contexto de pérdida, pues pensamos que no es la manera más justa de plantear la financiación de los servicios públicos. Que los servicios públicos deben financiarse con la capacidad económica general, el principio de capacidad económica, y no un principio selectivo en función de la operativa de un determinado sector particular. No sé si, José Carlos, ¿quieres tú plantear, también responder? Yo en cuanto a cifras no puedo dar ninguna, porque ningún sector, entonces tampoco puedo dar ninguna cifra. Efectivamente, yo quizá una vez más distinguiría entre lo que son obligaciones que se imponen al conjunto de los operadores de las obligaciones que se imponen a alguno de ellos, ¿no? En los dos ámbitos podemos discutir, ¿no? Porque en el primero, aunque se impongan al conjunto de los operadores, a lo mejor lo que podemos discutir es la excesiva carga regulatoria que soportan algunos sectores, ¿no? Y por tanto podemos promover una mayor simplificación, etcétera, ¿no? Pero eso es una problemática distinta de aquella en la que se impone una obligación específica solamente a uno de los operadores del sector, ¿no? Los dos ámbitos de discusión son interesantes, pero uno de los problemas que tienen los conceptos que vienen del ámbito comunitario es que acaban sirviendo para todo y cuando sirven para todo no sirven para nada, ¿no? Entonces, o les damos un significado muy preciso o cada cual está hablando de una cuestión distinta, ¿no? En ese sentido, pues por eso yo decía, los servicios de interés económico general son equivalentes a actividades esenciales que tienen que ser reguladas. La cuestión es cómo deben ser reguladas. Y ahí, como una vez más, hay que distinguir entre si la regulación se aplica por igual a todos o si es específica respecto de uno de ellos, ¿no? En fin, podemos estar hablando toda la mañana. De los temas que les interesen, mi aportación sería fundamentalmente la necesidad de utilizar con precisión los términos, porque si no, cada uno estamos hablando de una cuestión distinta y hay discusión posible en todas ellas. En el fondo hay un principio constitucional que es el principio de carácter general, es decir, que los impuestos deben ser objeto de prestación aparte del conjunto de los contribuyentes por la capacidad económica y no se puede establecer impuestos selectivos sobre los contribuyentes. En la práctica, la prestación económica de un servicio público de forma selectiva sobre un determinado grupo de contribuyentes puede tener un efecto económico equivalente a un impuesto selectivo. Y esto es un tema que pensamos que debe subsanarse, porque si es un servicio público, debe financiarse con el conjunto de costes y gastos del Estado. Porque además, para más INRI, el establecer un impuesto está sujeto a determinados controles formales acerca de la naturaleza de una ley específica al respecto, unos dictámenes específicos, unos trámites específicos, y muchas veces las obligaciones de servicio público van con normas con un carácter legal distinto y no siempre sujeto a este tipo de controles, cautelas. Por ejemplo, no se puede establecer un impuesto en una norma que no tenga rango de ley. Sin embargo, servicios públicos, no sé, José Carlos, si se puede hacer con unas normativas. No, no se podría hacer. No se puede hacer, ¿no?
cualquier medida que imponga un derecho, una restricción a un derecho o libertad de los ciudadanos, las libertades económicas son derechos y libertades fundamentales, tiene que tener una específica habilitación legal y concuerdo con lo que estabas diciendo, ¿no? Que es, efectivamente las obligaciones de servicio público deberían ser financiadas por el público al que benefician, que son el conjunto de la ciudadanía y, por tanto, por los presupuestos generales del Estado, ¿no? Hay que convencer a quien impone estas obligaciones de que tiene que asumir también la factura de pagarlas, porque además, efectivamente, le acompaña la progresividad propia del sistema fiscal que se pierde en cualquier otro mecanismo de financiación. No, sí, sí. Gracias, Gregorio. Carmen, gracias por la pregunta. Creo que nos permite a mi compañero Jesús y a mí poner en cierta medida en valor al sector financiero, porque precisamente los costes que asume son ingentes. Por cuantificar, primero vamos a distinguir entre los empleados que tiene el sector financiero dentro de la red, que es lo que le permite hacer negocio, y los empleados que tiene dentro de los servicios centrales. Yo creo que si partimos de esa distinción, podemos entender que los servicios centrales deberían estar enfocados única y exclusivamente en la gestión y administración del negocio. Pues no es así. Dentro de los servicios centrales hay un porcentaje de empleados bastante relevante. Me atrevería a decir que puede llegar al 25% de los empleados de esos servicios centrales que están directa o indirectamente asignados a tareas relacionadas con la regulación o con los servicios públicos. Por poner un ejemplo muy concreto de servicios públicos, la prevención del blanqueo de capitales y del fraude hace que los departamentos propios del sector financiero tengan a cientos de empleados para esta materia y se lleguen a gastar cientos de millones de euros al año para esta materia, tanto en desarrollos de sistemas, en empleados específicos, en comprobaciones, auditoría interna, control interno, políticas, contratación de consultores, empleados externos. En definitiva, este es uno de los ejemplos entre los cuales se podrían destacar tantos otros que yo creo que permite poner en valor qué hace el sector financiero a estos efectos y que creo que para todos es importante la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que parece que lo damos por hecho, como decía en mi intervención anterior, pero si no tuviéramos este servicio creo que el perjudicado sería el ciudadano y la propia economía. Si no lo hiciera el sector financiero, no sé qué le iba a hacer a cambio. Gracias. Sí. Diego Sánchez de la Cruz. ¿Se puede detallar un poco más la cuestión audiovisual desagregando quizá el dato de contenido y el de cobertura? Yo no entiendo muy bien. La pregunta es también uno de los sectores más característicos porque el servicio público audiovisual está encomendado a Radio Televisión Española, que tiene también. Entonces, eso sí es una obligación de servicio público articulada sobre la base de un contrato programa, aunque por las peculiaridades del sector y del ente prestador se aparta un tanto de la problemática que ocupa el resto de los sectores, ¿no? La cuestión distinta es el control efectivo de esa calidad o de esos parámetros que justifican la prestación de la actividad bajo la cobertura del servicio público. Y si no se hiciera así, si la programación del ente público no se distinguiera sustancialmente de la programación de los operadores privados, pues entonces podríamos estar hablando de una infracción del principio de paridad de trato, porque si todos hacen lo mismo, uno de ellos obtiene una compensación pública que los demás no obtienen. Pero en fin, son muchos los aspectos que podemos comentar en relación con cada uno de los sectores, ¿no? La cuestión es acertar a saber cuál es el punto de interés de quien pregunta. Sí, está en la página 29 a 31 del estudio introductorio. Ahí se establecen, entre otros cálculos, por ejemplo, lo que es el coste del servicio universal, que se ha estimado en 100 millones que se distribuyen entre las empresas que superan 100 millones de euros y que se ha asumido por el sector.
Es decir, es un tema muy técnico, pero vamos, hay detalle bastante de lo que es las obligaciones de servicio. Como decía el profesor Laguna, algunas de ellas son establecidas para unos solo los operadores del sector, otras que son establecidas para el conjunto de operadores del sector. Pero en cualquier caso, no dejan de ser obligaciones que se establecen y que no siempre son compensadas. Entre otras razones, porque este sector tiene un problema añadido. Y es que los servicios en ocasiones también pueden ser prestados de terceros países que no están sujetos al control y estas obligaciones de servicio público, con lo cual podría introducirse un concepto nuevo que es el de la competencia de juegos nivelada, por el cual unas determinadas empresas están sujetas a una serie de obligaciones y restricciones mayores que las de otros competidores cuando están operando en el mismo mercado. Pero el sector audiovisual es uno de los sectores en los cuales se ve claramente que hay un aumento muy importante de su actividad, que estas obligaciones de servicio público están establecidas y que en la práctica no son soportadas por el conjunto de operadores del sector, sino por algunos de los operadores. Con lo cual, ahí se producen en ocasiones competencias desniveladas y en la práctica pues una situación que posiblemente necesitaría una revisión y un replanteamiento, porque lo que sí que está claro es que esto está sujeto a unas transformaciones en los últimos años y prácticamente es un sector que tiene un cambio continuo y regulaciones que estaban pensadas en el pasado con una justificación razonable hoy en día ya la han perdido y habría que replanteárselo porque lo que era dominante hace 20 años ya no lo es muchas veces y por lo tanto las obligaciones han de establecerse de acuerdo a la realidad del sector actual, que no es la de hace 20 años, ni mucho menos. Sí, sí. Sí, buenos días y gracias por responder a la pregunta. Quería desarrollarla un poco más. En el apéndice que se incluye también la nota de prensa donde se agregan los costes, la factura para el audiovisual ronda los 600 millones de euros y se hace un poco la aclaración de que estamos hablando tanto de contenidos como de cobertura. Después, en esta aclaración que ha hecho Gregorio, entiendo que el acceso en términos de cobertura se cuantificaría en torno a 100 millones de euros. Mi pregunta es si esto significa que la prestación de contenidos que se está regulando por esta vía estaría en el entorno de los 500 millones. Lo digo porque pues, sabemos, por ejemplo, que desde que se modificó la Ley General de Comunicación Audiovisual se obliga al 5% de la facturación, que no del beneficio, como una inversión forzosa para las empresas del sector que deben dedicar y consignar esa cantidad a la compra o a la producción de películas o series de televisión. Entonces, quería yo preguntar un poco por eso me interesa tanto ese dato, porque nunca se ha reflexionado sobre el coste agregado de todo ello. Se acerca, por cierto, la ceremonia emblemática del cine español, que es la de los premios Goya, y no tenemos realmente una estimación de cuál es todo el gasto desplazado del bolsillo de empresas privadas al sector audiovisual por la vía de esa Ley General de Comunicación Audiovisual. Entiendo que esta es quizá la primera estimación que se acerca a darnos algo al respecto, por eso me parece noticioso. Sí, pues si quieres luego en bilateral te lo explicamos un poco las fuentes y la metodología que hemos hecho al respecto y te lo decimos. Obviamente es un agregado, pero sí que es una aproximación al coste del servicio público en el sector que en la práctica no supone el coste como tal, porque el coste como tal se posiblemente sea mucho mayor. Hay sectores que la aproximación al servicio público se refiere a aquella parte del coste del servicio público que está reconocido por las administraciones en sus compensaciones, no tanto al coste que sería una cuantía muy superior. Porque el problema principal que tenemos precisamente es delimitar e identificar el coste como tal, pero sí que es un orden de magnitud que es relevante y significativo y no es un tema menor. Y por lo tanto es necesario conocerlo, pero te lo pasamos luego con más detalle, ¿vale? Gracias. No me resisto a comentar la importancia de este último aspecto puesto en manifiesto en la pregunta, ¿no? Y es la tendencia también del legislador a promover una financiación cruzada de unos sectores respecto de otros, ¿no? Algunas veces con una escasa justificación o muy discutible, ¿no? Aquí, ¿por qué el audiovisual tiene que financiar la producción de productos audiovisuales europeos nacionales? Es verdad que está en la directiva, lo que pasa es que, en fin, podemos discutir lo que dice la directiva o por qué el sector de las telecomunicaciones tiene también que contribuir a otros objetivos de interés general, también estos, ¿no? Es decir, este problema de la financiación cruzada de unos sectores respecto de otros expresa también una tendencia muy acusada del legislador que incurre
el mismo defecto que comentábamos antes de que es fácil establecer medidas de interés general, el problema es asumir la factura que comporta. Es más fácil trasladársela a terceros. Diego tenía otra pregunta. ¿Se puede precisar un poco cuál es la brecha entre el coste 3.900 millones de euros y las compensaciones recibidas, que entiendo insuficientes, pero no sé si tenemos una cuantificación o quizás algún ejemplo para algunos sectores? El coste de los servicios públicos es sustancialmente varias veces este nivel de identificado, pero es una aproximación. El objetivo del estudio no era tanto cuantificarlo, sino reivindicar las obligaciones de compensar y también señalar que la relevancia de este fenómeno. Porque el caso, por ejemplo, en el sector financiero que estábamos hablando ahora, solamente las obligaciones de servicio financiero, de prestación de servicio universal de caja, son 200 millones de euros. Sin embargo, como hemos puesto aquí, la obligación de Blanco Capital no estaba incluida en esa estimación y por lo tanto estaríamos hablando de una estimación sustancialmente mayor. Realmente estamos hablando de un orden de magnitud, yo creo que por lo menos el doble o el triple que el coste del servicio público, de acuerdo a los parámetros que lo aproximamos. Y ello unido al hecho que hemos identificado los sectores donde la obligación de servicio público es mayor, pero hay obligaciones de servicio público menores que sí que acumuladas también tienen una relevancia económica importante. El tema, por ejemplo... Voy a poner un ejemplo, Gregorio, que no lo hemos mencionado hoy, de obligación de servicio público que tienen las empresas en su conjunto. Es decir, lo hemos comentado en algún informe en el instituto, el 80% de los impuestos son recaudados directo e indirectamente por las empresas, es decir, retenciones, etcétera. Y eso significa incluir unos gastos administrativos, unos gastos operativos muy significativos, que no son compensados por parte de la Hacienda. Y esto es un servicio público muy importante que no da un sector, sino da a las empresas en su conjunto. Y seguramente este coste no está recogido en el informe. Y por tanto, bueno, yo creo que, como dice Gregorio, es una aproximación, pero los costes son mucho mayores, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esto es poner en valor con carácter general, como comentaba el profesor José Carlos Laguna, pero también con carácter particular, digamos, los servicios de interés general provistos por las empresas, cuya compensación, desde luego, dista mucho de ser los costes que incurren, ¿no? El tema de la última reforma de la política agraria comunitaria ha establecido como una concesión importante la reducción de las cargas administrativas que soporta el sector. En la unión bancaria, por ejemplo, una de las prioridades que está habiendo es precisamente la simplificación y reducción de cargas y obligaciones que soporta el sector. Es decir, cuando los sectores establecen como unas prioridades estratégicas la reducción de este tipo de obligaciones y cargas, es un indicador de su relevancia y significancia al respecto. Estamos hablando de unos volúmenes de costes muy relevantes, muy importantes, y que en cualquier caso es necesario posiblemente, tendríamos que hacer una aproximación numérica en el futuro a partir de los datos de los sectores, porque creo que es un tema de interés general a la vista del interés despertado. Es decir, el problema de estos costes es que son costes que su dilución muchas veces hace que pasen desapercibidos, y a su acumulación es lo importante que hagamos sensibilizar y plantearnos sobre todo la manera mecanismo de compensarlos adecuadamente. Porque lo que no tiene sentido es que establezca una obligación de servicio público a un sector y no se le planteen las posibilidades de su financiación en un buen tiempo que se ofrece la obligación, y que en la práctica se establezca financiación de manera indirecta, o bien a través de los clientes, o bien a través de los accionistas. Es decir, no es la manera de actuar más correctamente, cuando, por definición, si un servicio de interés general debería ser la colectividad a través del conjunto de ingresos y gastos la que lo tendría que soportar. De hecho, por ejemplo, hay un mecanismo tan sencillo como establecer incentivos fiscales en los sectores que establecen servicio de interés general al efecto de compensar. Podría ser uno de los mecanismos de compensación. Otra posibilidad sería compensarles parcialmente a partir del coste, lo cual ayudaría a visualizar el coste del mismo. Pero en cualquier caso, pensamos que es necesario avanzar en la línea de reconocimiento, compensación tributaria o de gasto público, y a su vez reflexionar sobre la necesidad de servicio público, porque cuando algo no cuesta nada, tienes el riesgo de que establezcas unas obligaciones de servicio público más allá de las que son necesarias y razonables, en la medida que no estás soportando el coste.
Y esto es una cuestión también muy importante, porque hay cuestiones que se podrían prestar de una forma mucho más sencilla y simple y simplemente con un mecanismo regulatorio que no plantear como lo soportan otros, pues no hay un esfuerzo permanente y coherente para simplificar esa actividad y la coherencia. Por ejemplo, el blanqueo de capitales, a mí me parece que la agencia tributaria tendría que tener una acción más activa desde el punto de vista de identificar a aquellos contribuyentes que tengan esa circunstancia y no descargar en terceros la responsabilidad, porque si la agencia tributaria tiene dificultades para hacer esa labor, no vamos a imaginar que puedan tener los terceros que se implican en esta responsabilidad y además con un problema añadido, con unas sanciones muy relevantes en el caso de que sufran contingencias al margen de su actitud, ¿no? Y esto es una cuestión que es importante, es decir, que no solamente te obligan a hacer lo que no te debe corresponder en principio sin una compensación adecuada, sino además te incurres en responsabilidades por ello, ¿no? No sé si quieres decir. Gracias, Gregorio. Sí, por poner otro ejemplo muy concreto, que no es directamente un servicio que preste el sector financiero, pero sí siendo el sector financiero de interés general, tiene un coste de capital elevadísimo. Estarán probablemente familiarizados con la normativa, con la Directiva de Requerimientos de Capital que viene de Europa, la cual establece que los bancos tienen un pilar 1 y un pilar 2 que puede llegar a ser el 18% de sus recursos propios totales y que tienen que tener inmovilizados con el objetivo de hacer frente a posibles crisis de solvencia. Imagínense el coste de los recursos propios que tiene un banco, que ese 18% no lo puedan utilizar por el simple hecho de ser considerados como un sector de interés general. Pues eso es una cuantificación bastante concreta y no es para un servicio plenamente identificado, pero sí para el conjunto de los servicios que da el sector financiero a su sociedad. Y sin ello no podría funcionar. Estarían sujetos a multas que les impondría el Banco Central Europeo o, en el caso de los asociados de ASNEF, el propio Banco de España, por no cumplir con esas reservas mínimas. Me está pidiendo palabra, a ver, que quiere hablar Ramón Vázquez del Rey Villanueva, de Phil Fisher. Sí, Ramón, hola. sí, ¿se me oye? Perfectamente. Sí, bueno, en primer lugar, gracias a todos los ponentes y a esta iniciativa, ¿no? Porque aborda un tema extraordinariamente delicado. Yo me dedico fundamentalmente al sector de energía y también a la contratación pública, y glosando lo que decía el penúltimo de los intervinientes, efectivamente debe haber una serie de limitaciones, tanto en lo que se refiere a la imposición de obligaciones de servicio público referida a la proporcionalidad de la obligación, ¿no? Tanto en términos materiales como en términos económicos y como en términos temporales, ¿no? Esto viene contemplado en la directiva de energía. Yo la duda que tengo, o no es tanto duda, sino una cuestión que pongo sobre la mesa, es si en esa financiación o ese principio de indemnidad que decía el profesor Laguna, deben contemplarse, entiendo que sí, el beneficio industrial del prestador del servicio, ¿no? O sea, porque la indemnidad no es solamente el coste del servicio, sino el beneficio legítimo, el break-even que debe tener la empresa. Y también nos hemos encontrado, y a ver, me gustaría ver si cualquier miembro del panel pudiera aportar algún ejemplo concreto de servicios, por ejemplo, como los del transporte sanitario, que son no están calificados como servicio público, incluso últimamente se relega a mera contratación administrativa de servicios, pero no cabe duda que son muy relevantes, que no prevén ni la consideración de SIG, ni tampoco unas obligaciones de reequilibrio más allá de las propias de la documentación contractual o la normativa de contratación, pero en ningún caso ese principio de indemnidad para ese tipo de servicios, que ahí pugna con lo que el profesor González Olano decía de riesgo operacional o de riesgo y ventura, ¿no? En el que se suelen seguir amparando los tribunales. Bueno, son estas dos preguntas, la del beneficio industrial y qué pasa con los SIG, cuya documentación contractual pues no contempla ni esa calificación ni mecanismo de reequilibrio que amparen pues un déficit o un coste del servicio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta muy acertada. Estoy plenamente de acuerdo en que el principio de indemnidad debe comprender también
el beneficio industrial. Si aplicamos en sentido estricto las obligaciones de servicio público como prestaciones forzosas de carácter materialmente expropiatorio, pues ahí tenemos también el criterio de la ley de expropiación forzosa, que prevé un modesto 5% como premio de afección. Pero bueno, es una pista en la misma dirección de que, por supuesto, bastante es que a alguien le obliguen a prestar una actividad para que, lógicamente, vas a recibir no solo la compensación, el coste neto, sino incluido el beneficio industrial, que yo creo que puede encajar en una interpretación razonable de la jurisprudencia europea, la sentencia Altmark, que distingue lo que es una compensación del servicio público de las ayudas públicas. Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Y, en fin, me sumo a las críticas del riesgo operacional, que es un concepto asombrosamente ha pasado a las normas sustantivas en materia contractual, cuando tiene un puro origen contable, que se explica además por una situación de crisis financiera donde, entre comillas, era mejor que no aflorasen todas las deudas públicas, ¿no? Y no sé si hubo que hacerlo en su momento. Lo que estoy plenamente convencido es que es un concepto que no sirve para distribuir los riesgos entre la administración y los contratistas en el ámbito de las concesiones públicas. Y, por tanto, cualquier interpretación razonable del riesgo operacional pues será en beneficio no ya de las empresas, sino de la sociedad, ¿no? Porque al final todo tiene un coste, y si el coste queremos trasladárselo íntegramente al concesionario, o el concesionario nos hará capaz de prestarlo, lo hará a unos precios más caros de los que podría hacerlo de otra manera. Así es que me sumo a la sugerencia que iba implícita en ambas preguntas y coincido con ambas. Muchas gracias.